Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Este es el último cuento que vamos a subir en este 2025 y como tal queremos cerrar el año con el que, según el jurado del Premio Setenil, es el mejor libro de relatos de 2025 publicado en España, este titulado Cada lunes de aguas, de Juan Montiel. ¿Quién es Juan Montiel? Vamos a presentarlo porque es una verdadera sorpresa. Este libro es su primer libro de relatos. Se trata de un periodista malagueño de alrededor de 50 años que compagina su trabajo como periodista con la escritura por afición de relatos desde hace algunos años y con los que ha obtenido alguna serie de premios, premios locales, premios más pequeños a partir de sus relatos de forma individual y cuyos relatos han sido publicados en varias antologías. Pero este es su primer libro de relatos que él presenta a finales del año 2024 al Premio Ignacio Aldecoa, que es un premio que desde 1972 otorga la Diputación Foral de Álava, en Vitoria, y lo gana. Lo gana a partir de la decisión de un jurado que está integrado, entre otros, por grandes cuentistas como John Bilbao, María Fernanda Ampuero, Elvira Navarro. Entonces se alza con el premio Ignacio Aldecoa, lo que le vale la publicación también del libro por parte de la editorial local Fulgencio Pimentel, editorial de Vitoria. El libro se publicó allí por febrero de este año, en febrero de 2025, y tampoco tuvo una gran repercusión. Yo sinceramente, sabes que estoy bastante pendiente de todo lo que se publica en cuanto a relatos aquí en España, y me había pasado totalmente desapercibido. Hasta que llega el premio Setenil, un premio que sí sigo con bastante atención, y en un premio en donde entre los finalistas había nombres bastante consagrados como Pedro Ugarte o Pilar Adón, o un nombre que estaba así dando mucho que hablar, la joven Irene Reyes Noguerol, de cuyo libro Alcarabea hemos leído hace algunas semanas aquí en el canal. Y sin embargo el premio se lo dan a Juan Montiel con este Cada lunes de aguas. Entonces, evidentemente ahí sí ya me llama la atención, me hago con el libro y realmente es un libro muy sólido, con una serie de cuentos, con un tono entre épico, rural, bastante, muy bien escrito evidentemente, y que sinceramente me ponen ya a Juan Montiel en el mapa de los cuentistas españoles. Muy bien, pues ya sin más, vamos a leer uno de los cuentos de este libro titulado Amical. Antes de irse, los hombres, los padres, los tíos, los hermanos de las muchachas que estaban allí dentro, revistieron con fuertes chapas las puertas del cenobio. Sabían bien que las dejaban enclaustradas. De esta manera, en caso de que lo peor llegara a suceder, quienes las asaltaran tendrían que invertir un cierto tiempo hasta lograrlo. Algunas de ellas, las que procedían de familias más acomodadas, tenían instrucciones precisas de qué hacer si algo así pasaba. Hasta en los medios y métodos existía una aristocracia. Las había que apenas guardaban en la faltriquera una delgada soga o un cuchillo. Otras, en cambio, llevaban cosido al forro del abrigo o guardada en una especie de escarcela un arma corta, del calibre necesario para que, disparada certeramente a bocajarro sobre el corazón, les provocase una muerte inmediata. Ainsa era una de las que gozaban de ese dudoso privilegio. Koba no tenía nada. A menudo, sin embargo, las dos pasaban largas horas perdidas en el claustro, esperando a que algo les pasara. Porque qué otra cosa podía hacerse allí sino esperar a que los hombres volvieran otra vez, diciendo que todo había terminado. Aunque podía ser también que hombres distintos, acaso de otra lengua, de otro aspecto, llegaran hasta el remoto sitio, sabiendo tal vez que había allí mujeres, en cuyo caso, si es que ellas eran capaces de reunir la fuerza de ánimo precisa, debían hacer uso de la pequeña soga, de la cápsula de cianuro o el cuchillo, de la liviana pistola en cuyo tambor cabían tan solo 4 balas. A veces por las noches veían fogonazos lejanos en el llano. Desde los arcos altos de la iglesia, el cielo era un espejo azogado en el que aquellos relámpagos bañaban la noche y se apagaban sin ruido. ¿Qué eran? ¿Quién los provocaba? ¿Para qué? ¿En qué lugar se estaba librando esa batalla? ¿Podían ellas sostener al menos débilmente la creencia de que era algo más grande, más trascendental, más esencial y distante, que era un teatro ajeno para el que sus vidas no importaban? Se entretenían dando por buena aquella fantasía, aun sabiendo que no había en ella nada de verdad. De ser así, ¿por qué las habrían guardado de forma semejante, como el bien más escaso y preciado de la tierra?
Viajaron en convoyes clandestinos, apartados de las agujereadas carreteras, de noche, rehuyendo los pueblos temblantes, que eran como esos animales que han aprendido a permanecer inmóviles con el fin de simular la muerte. Vi una pira de muertos al lado del camino, recordó Koba. ¿Quién los mató? ¿Por qué? Preguntó Ainsa, quien no había visto muertos ni aceptaba que alguien ya sin vida pudiera guardarse en otro sitio que no fuera un ataúd. Eran hombres todos, viejos, niños, no creo que hubiera mujeres entre ellos. ¿Y tú crees que eso es bueno o malo? Koba era de donde los cirros arañan el Cantábrico, de estirpe de viejos mansoleas, cuyas palabras se escurrían a veces en su lengua pequeña, como un cascabel de lana entre los dientes. A veces tramaba soliloquios que Ainsa desdeñaba, como se haría con una raza menor y pretenciosa. Pero las otras 9 muchachas le eran más ajenas, de manera que abrigaba aquellos días la esperanza de la provisionalidad, como si las dos, en efecto, estuvieran soñando el mismo sueño triste y sin embargo persistente y vívido. Koba le contaba que sus antepasados habían sido zapateros, artesanos ambulantes que recorrían las villas y los caseríos en busca de clientes. Ainsa los imaginaba casi como vagabundos, con sus hatos y lesnas a la espalda. ¿Sabes que antes, cuando se construía una casa, era costumbre esconder un zapato detrás de la pared para que el mal no entrara? A Ainsa le costaba creer que detrás de las paredes de su casón solariego de Vitoria se hubiera escondido algún zapato. Su padre fue contable de aranceles y un corazón de Jesús enorme velaba cada noche encima del cabezal de la gran cama en que dormía. Su madre había parido 5 hijos, entre los que ella era la hembra solitaria. Pese a lo que pudiera pensarse, su condición no la había ayudado a tener un conocimiento más cabal de los hombres. Ahora que estaba allí, encerrada como una monja en su convento, se lo reprochaba a sí misma, aunque sin reconocerlo. ¿Y tú, has estado con un hombre?, preguntó como si pudiera trasponer sus pensamientos a la mente de la otra. Claro, es que tú no. No en esa forma en que yo digo. ¿Y en qué forma dices?, rió Koba, pero de pronto le ardieron las orejas y los labios y el resto de su cara, y dentro de la estrecha caja en que su vida se mecía, notó el cabriolar espasmódico de su corazón. Voy a casarme con Urgais, pero no hemos pecado. ¿Pecado? Koba calló un momento, antes de sofocar a duras penas una risa estentórea. Se puso de pie y se fue al lado más apartado del crucero. Otro día oyeron estallidos. Unas decían que venían del sur, que era la clase de estruendo que ellas habían ya escuchado. Si hubiera sido de noche, se habrían encaramado a las ventanas y habrían oteado en la llanura, en busca de algún resplandor que les sirviera de señal. Sin embargo, cesaban por la noche y volvían a estallar, como en sordina, en la mañana. Se acercan, dijo una. Era una muchacha talluda de pechos maternales que siempre miraba hacia los techos, esperando quizá que una bomba cayera de repente y las matara a todas. Había mucho miedo, pero era posible en realidad que se acercaran. Las 2 semanas siguientes se amortiguaron los tronidos, pero a veces, por fuera, junto a los muros mismos del cenobio, oían pasos mullidos en la brosa, golpecitos, y entonces el terror se licuaba dentro de sus venas y se orinaban de puro pavor sobre los suelos de piedra polvorienta. Apenas les quedaban 3 cántaras de agua y 2 arcones llenos de patatas. ¿Y cómo es?, volvió a preguntarle Ainsa, queriendo retomar el hilo de la conversación abandonada. ¿Cómo es qué? Pues eso, hacerlo con un hombre. Koba aparentó desgana. Ainsa permaneció expectante mientras daba por cierto lo que la otra estaría recordando. Es como cuando una culebra mojada se te resbala entre las nalgas. Una madrugada de mucho viento oyeron lobos cerca del cenobio. Debieron de olerlas allí dentro, porque los animales escarbaron la tierra y mordisquearon las retamas, y esperaron, como si el solo acto de fe sirviera para traerlas junto a ellos. Pero aguardaron en balde, y los fantasmas del miedo se hicieron ceniza como un incendio sordo. He visto gallinas fuera, en un corral. Con la cuerda que Illana ha traído para ahorcarse, puedo descolgarme por la torre trasera. Podría traer huevos. ¿Sabes la de cosas que pueden hacerse con 3 huevos? Ainsa no tenía ni idea. Había vivido entre oropeles hasta que el mundo se enrareció del todo y empezaron a decir que las leyes de antes no valían y que un día sí y otro también nacían lindes y fronteras, y que lo que antes habían sido comarcas o regiones ahora eran naciones, o que en el caso de la llanada alavesa, un reino soberano al que los suyos debían lealtad. ¿Y de donde tú vienes es ahora un reino?, dijo Ainsa, mirando debajo del estrecho arco conopial que había sobre ellas, desde el que se dominaba casi todo el campo circundante. Ya no sé.
Yo creo que no hay rey, ni allí ni en ningún sitio. A Ainsa aquel vacío de poder que barruntaba Koba le hacía recordar los días de disturbios que habían precedido a su partida y en los que los hombres se parapetaban en los ventanales nobles de la casa y disparaban a veces a cuantos se acercaban. Dicen, siguió Koba, que en otros muchos sitios han echado un polvo blanco desde el aire y que si lo respiramos las mujeres ya no podemos concebir. Pero nosotras no lo hemos respirado, nosotras podemos concebir. Claro, por eso nos esconden. Antes de que se acabaran las últimas patatas, la priora, que era como llamaban a la de más edad, pidió que levantaran a golpes una de las chapas para poder salir en busca de algo de comida. Las otras, a excepción de Ainsa y Koba, se negaron. Era mucho el terror, pues las detonaciones, imprecisas, podían situarse ya a poca distancia, y en cualquier caso hacían suponer un escenario de batalla en el que, si bien resultaba imprevisible el vencedor, sí que era suponible al menos la proximidad de un bando amigo. Si un día los bárbaros vinieran, ¿te matarías tú?, preguntó Koba una mañana. Sabía que Ainsa guardaba cosido en su vestido un objeto cargado de valor, un artilugio que podía arrancarte la vida en un momento. Ainsa no supo qué decir. Rehuía al tener que enfrentarse a aquella idea. ¿Y cómo sabremos que son los bárbaros quienes vienen? Porque no nos llamarán por nuestros nombres. Cuando bajaron, encontraron muertas a las otras 9 en el refectorio. No había en sus rostros signos de dolor. Estaban, simplemente, echadas cada una en su trozo de mesa, descansando, como si un final concertado de buen grado las hubiese llevado a un sueño terapéutico al que se habían entregado con cierta placidez. Sus rostros, casi todos posados sobre las palmas cruzadas de las manos, tenían los ojos muy abiertos, asombrados tal vez, al contemplar que la vida había sido solo aquello. El hondo caldero en el que cada día preparaban la única comida estaba ya cuajado por el frío, y sus propios cuerpos habían adquirido la rigidez del abandono. A Ainsa y Koba les espantó notar que no sentían angustia ni miedo ni tristeza ante aquella bacanal de carne fenecida. Se han envenenado, anunció Koba al fin, como quien da testimonio de que ha anochecido. Huelen. Si no cerramos la puerta nos comerán las moscas. Se pasaban los días allí apartadas en las alturas de la iglesia. A veces atrapaban palomas con una especie de urdimbre hecha de faldas rotas y asaban la carne prendiendo fuego a astillas sacadas del artesonado. Pero a veces pasaban días sin comer, ya casi desnudas, dormidas bajo el sol, o dándose calor la una sobre la otra, esperando que el cuerpo les dejara de mandar punzadas de hambre o de dolor. De todos modos, para Koba era suficiente consentir a Ainsa, el hueco de su vientre bajando desde las costillas, el olor que desprendía su sexo, las llagas de dormir en el suelo sobre las ya famélicas caderas, que trataba a veces de curar con su saliva. No sería capaz, dijo de pronto Ainsa en el silencio. No tengo el valor para poder hacerlo, lo he probado. A Koba le sorprendió la confesión. Se sintió, en cierto modo, traicionada al conocer que la que tenía por su amiga había sopesado aquello sin ni siquiera consultárselo. Te daría la pistola a ti, siguió. Tú sí lo harías. Lo harías por mí, ¿verdad? Koba no contestó. Seguramente se lo estaba preguntando. Si llegado el momento sería o no capaz de dispararle, o se dispararía antes a ella. Mi padre me explicó cómo se hace, el lugar exacto donde hay que colocar la boca del cañón, aquí, justo encima del pecho, dijo, apuntando con su índice un lugar apenas 3 centímetros sobre el pezón. Koba trató de imaginar qué efecto haría la bala entrando allí, la forma en que perforaría el seno blanco, el cárdeno borbotón que emanaría furioso de inmediato, bañando aquella piel que ella ansiaba morder a cada instante. Vieron avanzar a escasa distancia una columna. Iba de sur a norte y estaba integrada por unas decenas de hombres oscuros y harapientos, con armaduras rotas y jirones de vendas en los brazos, como grotescos soldados medievales. Apenas había orden en sus líneas y caminaban más bien como un rebaño de cadavéricos fantasmas. Ellas temieron que pudieran verlas y se apartaron del ventanal. Esperaron que el cenobio hubiese pasado desapercibido a sus miradas. De todos modos, era un mal presagio. Desde luego no eran de los suyos, y si estaban allí debía significar que otros como ellos los seguirían y que acabarían encontrándolas. Toma la pistola, decide tú qué hacer. Ainsa tendió el arma a Koba después de descoser el bolsillo en que había permanecido guardada. Ya estaba, en realidad, muy débil, pero no podía permitirse salir con el trasiego de hombres que se aproximaban cada día más a su escondite.
Por otro lado, tampoco ella habría tenido fuerzas para descolgarse desde el ventanal y subir luego, y menos aún de despegar las chapas con que las puertas estaban remachadas. Hacía mucho que habían quemado sus ropas infectadas de piojos y pasaban las tardes en la planta alta, desnudas y recostadas sobre el suelo, las espaldas apoyadas sobre el muro de piedra, como lagartos lívidos que apenas se alimentaran de la luz del sol. Koba guardaba la pequeña pistola en el espacio cada vez mayor que había entre sus muslos, y cuando notaba que Ainsa se dormía, ensayaba colocándose el cañón sobre el seno izquierdo, calibrando si albergaría el coraje para disparar. Otras veces oían gruñidos que llegaban desde el refectorio e imaginaban tal vez gatos ferales que se habrían colado por alguna ventana y estarían devorando los cadáveres. O tal vez aquellos ruidos huecos, como espontáneas ventosidades, los provocaran los gases emanados de los cuerpos en descomposición. No tenemos por qué hacerlo, dijo Koba mirando la pistola. Cualquier cosa es mejor que estar aquí esperando a que algo pase, muriéndonos de hambre. De todos modos, pronto ni siquiera tendremos fuerzas para caminar. Vayámonos. Ainsa abrió los ojos muy despacio. Todos sus sentidos estaban embotados y las palabras de Koba reverberaban como ecos. Vendrán. Urgais me dijo que vendría. Me casaré con él en la iglesia de San Andrés Apóstol un domingo de mayo que haga mucho sol. Tendremos 5 hijos y los llevaremos cada verano a Sumaya, donde las olas rompen haciendo espuma blanca y el viento tremola las cometas. A Koba le fue imposible imaginar aquello que Ainsa acababa de evocar. No conocía a Urgais, ni alcanzaba a conformar los rostros de aquellos 5 niños que ansiaba engendrar con ese hombre. Tampoco había estado nunca en Sumaya. Sí la imaginaba, en cambio, junto a ella. No hambrienta y triste como ahora, sino encendida como una candela de San Juan. Su piel de poros anchos y sangre veteada, perlada de sudor. Las dos, hombro con hombro, mirando la lengua azul de agua marina en la ladera que hay junto a la cueva del Pindal, donde de pequeña tanto había jugado. Los hombres, los padres, los tíos, los hermanos de las muchachas que estaban allí dentro, golpearon y levantaron con hachas y picos las chapas con que habían revestido las puertas del cenobio. Koba oyó los metálicos impactos y se enderezó. También Ainsa se removió, llena de fatiga, pero no alcanzó siquiera a levantar los párpados. Su extrema languidez se lo impedía. ¿Son ellos? ¿Son los bárbaros? Como en sordina, de lejos, Koba oyó los nombres. Valvanera, Irati, Illana, Koba, Lena, Ainsa. Los oyó bramar, correr, ventear el aire fétido que anticipaba muerte. Illana, Carmen, Olaya, Ainsa, Koba, Valvanera. Los oyó maldecir, imprecar, gritar de espanto. Los oyó subir atropelladamente la escalera. Tuvo tiempo tan solo de arrastrarse hasta donde su amiga estaba. Le colocó el cañón de la pistola en ese lugar preciso de su seno izquierdo que ella misma le había señalado días antes. Dijo algo en su lengua. La besó con la torpeza de las cosas que empiezan. Este es el relato amical de Juan Montiel. Espero que os haya gustado.